Los usurpadores de cuerpos. El caso de Krista Tilton. El siguiente informe está extraído de un documento llamado Going Underground, que fue escrito con las memorias obtenidas bajo hipnosis de la abducida Krista Tilton. Si bien no encontré datos de los profesionales que hicieron la investigación, sí encontré otro caso similar que fue tratado por APRO, Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos de Arizona, y por Paul Benewitz, empresario, ingeniero, investigador ovni y veterano de la Segunda Guerra Mundial. Al igual como el caso anterior de Carl Winston, se trata de Judy Dorothy de Texas, que tuvo una experiencia similar a la de Krista Tilton en mayo de 1973. Dado que todas las investigaciones se realizaban en el entorno del estado de Nuevo México y las bases militares allí presentes, se puede llegar a deducir que los profesionales que trabajaron para APRO investigaron estos casos, al igual que los archivos presentes en MUFON. De todas formas, el informe llevará datos cruzados de lo que se sabe de los extraterrestres conocidos como grises o Zeta Reticuli, proporcionados por otro abducido, Alec Collier. Lo curioso son el caso de Myrna Hansen de Nuevo México en mayo de 1980 y el de Judy Dorothy de Texas, abducida en el mismo mes de mayo, pero 7 años antes. Todos los relatos involucran a seres extraterrestres pequeños trabajando con militares humanos en algún tipo de base militar subterránea. Según el documento, en el año 1987, al sur de Tuba, Oklahoma, vivía una mujer de aspecto caucásico llamada Krista Tilton, enfermera de profesión. Ella relata que todo comenzó con un desmayo que sufrió y el posterior tiempo perdido, el conocido missing time, alrededor de 3 horas que quedaron en blanco. Esto y las constantes pesadillas la hizo consultar con profesionales, lo cual derivó en una sesión de regresión hipnótica. Ella recuerda una madrugada de julio de 1987, cuando repentinamente se sintió arrebatada por una fuerza a la cual no podía resistirse. Según lo reseñado en el libro La amenaza extraterrestre de Salvador Freixedo, Krista vio aterrizar en el amanecer del 31 de marzo de 1987 un objeto con luces brillantes, las cuales se encendían en secuencia. Cuanto más descendía el objeto, más lentas pulsaban las luces. Cerca del suelo extendió 3 patas y se abrió una portezuela. Como pueden ver, existen 2 fechas, julio de 1987 y marzo del mismo año. Imagino que podría tratarse de la primera vez que ella recuerda haber tenido una experiencia de este tipo, y la segunda cuando ya se produce el rapto. Recordemos que en algunos casos se ha producido primero un avistamiento de algún objeto volador y después la abducción. De todas formas, la mayoría de los documentos mencionan una madrugada no especificada del mes de julio, cuando se produce la abducción. Krista recuerda: no fui voluntariamente con ellos. 2 pequeños seres me arrastraron por mis 2 brazos y por mi espalda a una nave en una colina y después me dejaron inconsciente de alguna forma. Se despertó acostada sobre una superficie horizontal como una camilla metálica. Un hombre alto, de cabello rubio y ojos muy claros, la saludó dándole algo de beber. Ella cree que fue un estimulante de algún tipo,
porque no tenía sueño después de beber la sustancia. Posteriormente fue escoltada por los pequeños seres a las cercanías de una montaña, en donde vio en medio de la oscuridad la entrada a un túnel por el cual una luz brotaba. Junto a la ladera de la montaña vio guardias armados a medida que ella y sus extraños y silenciosos acompañantes se acercaban. Cuando entramos en el túnel me di cuenta de que estábamos directamente al costado de una gran colina o montaña. Allí nos encontramos con otro guardia. Luego vi un punto de verificación computarizado con 2 cámaras a cada lado. A mi izquierda había un gran surco donde un pequeño vehículo de tránsito esperaba para conducirnos al interior de la montaña. A mi derecha aparecía un largo pasillo donde había muchas oficinas. La trasladaron al interior en algún tipo de transporte motorizado. Más tarde la subieron a un tipo de balanza que actuaba como escáner que estaba frente a la pantalla de un computador. Vi luces parpadeando y calculando números, y luego se emitió una tarjeta con agujeros perforados. Le fabricaron una identificación, luego la pasaron al siguiente nivel. En el interior del túnel observó con especial interés la gran cantidad de cámaras de seguridad y pequeños vehículos que conducían a personas, trabajadores y uniformados al interior de la montaña. Observó también oficinas a los costados y un gran salón donde vio computadoras que se alineaban en la pared, comprendiendo que estaba en el nivel 1 de una construcción subterránea. A medida que me internaba, noté que la iluminación era extraña porque no podía ver una fuente para esa luz. Luego vi un área extremadamente grande que parecía una fábrica gigante. Había una pequeña artesanía de tipo alienígena a cada lado. A medida que Krista y su acompañante avanzaban, ella se dio cuenta que a los lados de la construcción habían pequeñas naves en forma de disco, estacionadas similares al objeto que le había traído hasta allí, los cuales parecían estar siendo inspeccionados por otros seres pequeños y grises, los que no prestaban atención a nada a su alrededor, solo a su trabajo de mantención. Todo vigilado atentamente por innumerables cámaras de seguridad que estaban por todos lados. Entraron a un elevador sin puertas. Aquel hombre alto y rubio, quien había estado con ella en aquella nave ovalada, quien ahora era su guía, la llevó sin decir palabra a un gran ascensor que no tenía puertas y descendieron. Él simplemente comentó que iban al nivel 2. Había oficinas y gente caminando, todos humanos. Todo parecía más bien un edificio de oficinas normal, excepto por los guardias armados. Después de esto, la llevaron a otro ascensor que conducía al nivel 5, donde le pidieron que se cambiara de ropa. Se puso una bata de hospital. Posteriormente la escanearon con algún tipo de dispositivo, después de lo cual la llevaron más allá a otra estación de guardia y por otro pasillo. Sentí mucho miedo, recuerda Krista. Mi guía me explicó que mientras estuviera con él no me dañarían. Los guardias armados de este nivel eran menos amistosos que los de arriba, pero saludaban militarmente a su guía, que no portaba insignias, solo un traje oscuro. Noté que 2 de los guardias parecían estar discutiendo sobre algo y seguían mirándome. Quería encontrar la salida más cercana fuera de este lugar, pero sé que no habría llegado demasiado lejos. Le pidieron que se cambiara de ropa.
Me dijeron que me pusiera lo que me pareció como un vestido de hospital. Hice lo que me dijeron porque no quería causar ningún problema. Me detendré aquí un momento. Existen solo dos posibilidades a la hora de dilucidar la identidad del acompañante de Krista Tilton. Uno podría ser un integrante del programa espacial secreto o del llamado complejo industrial militar que, según se dice, opera en las sombras como un gobierno paralelo en los Estados Unidos. O segundo, como aparece en el relato de la abducción de Travis Walton, donde él menciona que vio a dos humanoides de aspecto caucásico nórdico vestidos con trajes azules, lo cual, como ha mencionado Alec Collier, se trataría de una facción de pleiadianos renegados que trabajarían con los grises en un plan para combatir a su enemigo mutuo, en este caso haciendo lo que sea necesario para ganar, aun si esto quiere decir experimentación en humanos terrestres. Posteriormente, Krista fue llevada a través de un pasillo. Fue aquí donde dice que de repente fue golpeada por una ola de hedor abrumador que olía a lo que ella pensó que podría ser formaldehído. El formaldehído o metanal es un compuesto químico, un gas incoloro de un olor penetrante, altamente volátil y muy inflamable, que se utiliza normalmente para conservación de tejidos grasos como el cerebro o para preservar cadáveres, algo que sabía de sus días como ex enfermera. El guía le aseguró que todo estaba bien, pero que el olor era opresivo. A continuación se encontró en una sala. Allí pudo ver enormes tanques con medidores computarizados enganchados a ellos, brazos mecánicos automatizados como los actuales brazos soldadores de las fábricas de autos anclados al piso. Se insertaban dentro de aquellos tanques produciendo un extraño y suave zumbido, mientras parecía que revolvían algo dentro de los tanques. Según ella dice, intentó asomarse a los tanques, pero su guía la tomó del brazo diciendo que no era necesario que lo hiciera, pues podría complicar las cosas. Voy a tomarme otra pausa, si me lo permiten. Algunos de ustedes recordarán una serie animada de origen japonés llamada Robotech, los maestros de la robotecnia. En esta serie, específicamente en la llamada segunda generación, en el capítulo titulado La trampa, los protagonistas logran ingresar dentro de una nave alienígena, dentro de la cual se topan con tanques llenos de partes humanas que los alienígenas conocidos como amos de la protocultura utilizaban en sus experimentos de clonación. Suena como si nos estuvieran preparando desde que éramos niños para ver tales cosas. Por cierto, pueden encontrar la serie completa aquí en YouTube. Les dejo la captura de pantalla. Más adelante ingresaron a un gran laboratorio que le llamó mucho la atención, pues estaba repleto de máquinas e instrumentos que nunca había visto. Unas cápsulas de regeneración celular o algunas cámaras de reestructuración genética, tal vez, quién sabe. Vio pequeños grises trabajando de espaldas en aquel laboratorio, seguido del ruido de metal contra metal, idéntico al que ella había oído antes cuando los doctores iban a operar a alguien, algún tipo de instrumentación quirúrgica. Entonces, de improviso, aquel guía le dijo que se acostara en una mesa central en la sala y le pidió que cooperara, que así sería más fácil. Recuerden lo que les dije antes,
ellos harán cualquier cosa para sacar adelante sus planes. Mi guía me sonrió y me dijo que estaría esperando afuera y que solo estaría allí por unos minutos. Tuve mucho miedo y comencé a llorar. Lloro cuando me asusto, dice Krista. No quería quedarme sola con esos pequeños seres grises en la sala. El alienígena gris me miró y se dio la vuelta para continuar con lo que estaba haciendo. El guía se apartó de allí. Entonces ingresó al cuarto un doctor que parecía humano. El médico pidió más ayuda y fue entonces cuando entró otro extraterrestre gris. Lo siguiente que supo fue que estaba muy somnolienta. Sabía que me estaban examinando internamente. Cuando levanté la cabeza vi a este horrible alienígena gris mirándome con grandes ojos negros. Fue entonces que ella sintió un dolor punzante que la hizo dar un grito. Entonces el médico humano se paró frente a ella y le frotó algo sobre el estómago. Hacía frío, el dolor se fue de inmediato. Les rogué que me dejaran ir, pero siguieron trabajando muy rápido. Cuando terminó todo, debió ponerse sus ropas, dándose cuenta que sangraba como si le hubiese llegado su periodo. En ese momento se sintió como un animal de laboratorio, más sola de lo que jamás se había sentido antes, aterrada, helada y temblando. Deben saber que según muchos informes, y en especial los escritos por el psiquiatra John Edward Mack, estos extraterrestres conocidos como grises buscan hibridarse con la especie humana, usando para esto óvulos de hembras humanas, los cuales fertilizan posteriormente usando su propio material genético. De esta unión vendrían los llamados niños de ojos negros, vistos en otros relatos y encuentros cercanos. Especulativamente hablando, se cree que esto está relacionado con la verdadera identidad de los llamados extraterrestres grises, pero esa es otra historia. Mientras todo esto acontecía, el guía de Krista conversaba con el doctor. Luego fue donde ella y le dijo que todo aquello había sido necesario y que lo olvidara, sin más explicaciones. Sin embargo, Krista siguió pidiéndole a su guía que le explicara qué era ese lugar, lo cual el inflexible ser respondió solo diciéndole que era un área muy sensible y que posiblemente en algunos años más sería llevada allí nuevamente y que no se preocupara porque lo olvidaría todo. Sin embargo, ella siguió insistiendo, intentando saber dónde se encontraba ese lugar, a lo cual él le respondió que por su propia seguridad no debía saberlo. Luego Krista y su guía se subieron a una especie de automóvil y pasaron a lo que ella considera que es lo más inquietante que vio durante todo el extraño encuentro. Ella recuerda claramente haber visto seres humanos en lo que parecía ser animación suspendida, congelados en el tiempo, en grandes tubos transparentes, parados contra la muralla. Además vio animales vivos en extrañas cajas enormes. Me acerqué a algunos tubos y puse mis manos sobre ellos, esperando algún tipo de respuesta, pero aparentemente no tuve ninguna. Aún así, no podría decir si estaban muertos o vivos, o en algún punto intermedio. Esto ya es coincidente con otros relatos de abducción, algunos de los cuales se encuentran en el video El Pacto de los Dioses Oscuros. Asimismo, Krista afirma haber visto seres parecidos a los grises, pero altos, los cuales podrían ser los llamados altos blancos, los cuales serían los líderes de los grises.
quienes habrían sido los que se presentaron ante el presidente Dwight Eisenhower en 1954, con los cuales Eisenhower habría firmado el fatídico Tratado de Grenada, el cual establecía que los extraterrestres no interferirían en nuestros asuntos, ni nosotros en los suyos. Mantendríamos en secreto su presencia en la Tierra. Ellos nos proporcionarían tecnología avanzada y nos ayudarían en nuestro desarrollo tecnológico. No llegarían a ningún acuerdo con otra nación de la Tierra. A cambio de todo esto, podrían abducir humanos de forma limitada y periódica para realizar exámenes médicos y hacer un seguimiento de nuestro desarrollo, con la condición de que no se lastimara a los humanos y que se les devolviera al lugar de donde fueron abducidos, que no tuvieran recuerdos de lo ocurrido y que la nación alienígena proporcionara al grupo Majestic 12 una lista de todos los contactos y abducidos humanos de manera programada y regular. Todo lo anterior, por supuesto, nunca se cumplió. Posteriormente, Krista dice que su guía la llevó hasta el ascensor y subieron a través de los distintos niveles, después de lo cual el vehículo de tránsito la llevó a la nave alienígena que la esperaba, momento en el que fue de vuelta a su casa, unas 3 horas después de que su experiencia de secuestro hubiera comenzado, sin recuerdos conscientes de su experiencia. Aunque nunca se le dijo explícitamente a dónde la habían llevado, ella y otros investigadores han llegado a la conclusión de que podría tratarse de una base subterránea secreta debajo de la ciudad de Dulce, en Nuevo México, un lugar que ha estado en el centro de las investigaciones desde la década de los 70 sobre actividad ovni, mutilaciones de ganado y conversaciones sobre bases subterráneas ultra secretas. Además de esto, Krista afirma que después de esta experiencia inicial habría sido secuestrada en muchas otras ocasiones y llevada a diferentes instalaciones subterráneas que, según ella, el gobierno mantiene a lo largo del país. Soy consciente de muchas instalaciones o bases subterráneas que se están utilizando para diferentes propósitos. La mayoría de ellas forma parte de los programas de encubrimiento, pero en otras tantas se realizan ciertos tipos de pruebas que el gobierno considera sería más seguro hacerlas bajo tierra. Y luego está una base en el norte de Tucson, Arizona, donde estoy casi segura que también me llevaron. Se encuentra bajo el nombre de Evergreen Aviation. Evergreen Aviation fue una compañía global de servicios de aviación con sede en McMinnville, Oregón, Estados Unidos, fundada en 1960. Evergreen fue conocida públicamente por sus operaciones comerciales de helicópteros en aplicaciones agrícolas y forestales. La división de aerolíneas Evergreen International Airlines operó en todo el mundo en 168 países y al final se había reducido a una flota de cargueros de cargo Boeing 747. La compañía también operó una división de helicópteros, Evergreen Helicopters, que se vendió a Erickson Aircraft, un operador de helicópteros con sede en Oregón. La compañía también estuvo involucrada en el uso de helicópteros para rociar fertilizantes y herbicidas. Evergreen fue parte de la flota aérea de la Reserva Civil de los Estados Unidos y la Asociación Internacional de Operaciones de Paz. Se sabía que trabajaba para el gobierno federal de los Estados Unidos
incluida la supresión de incendios para el Servicio Forestal de los Estados Unidos, el transporte de tropas en la Guerra del Golfo de 1991, así como el transporte de helicópteros para los bomberos de las plataformas petroleras al final de las hostilidades. Asimismo, Evergreen se desempeñó como un frente de la Agencia Central de Inteligencia CIA en numerosas operaciones. Donde quiera que hubiera un punto caliente en el mundo, los helicópteros de Evergreen y sus aviones nunca se quedaban atrás. Evergreen estaba tan vinculado con la intriga política que los rumores de que la compañía era propiedad o un frente para la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos se hicieron cada vez más ruidosos. De hecho, varios de los altos ejecutivos de la compañía trabajaron para la agencia o tenían estrechos vínculos con ella. Evergreen compró activos durante la década de 1970 que anteriormente estaban vinculados a las operaciones de la CIA, incluido el servicio de vuelo Johnson de Montana o la conocida Scunworth, así como Pinal Air Pac en Arizona, que bajo Evergreen realizó modificaciones especiales a aeronaves como el Boeing Dreamlifter o la mantención del transporte Boeing 747, operado por la NASA, utilizado para transportar al transbordador espacial. Posteriormente, Evergreen vendió las instalaciones de Pinal Air Pac a Relativity Capital en 2011. Oficialmente, la compañía proporcionó servicios de aviación para la CIA, incluido el transporte del Shah de Irán desde Egipto a Panamá y luego Panamá a los Estados Unidos en 1980. Su fundador, Delford Mitchell Smith, se graduó de la Universidad de Washington. Luego sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Bajo su mando, Evergreen apoyó las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en 30 países y realizó operaciones de erradicación de drogas en México y América del Sur. Fundó el Museo Evergreen Aviation y Space Museum. Finalmente, el 7 de noviembre del 2014, los restos de su imperio de aviación fueron vendidos, cerrados o puestos en bancarrota, bajo investigación por las autoridades fiscales. Nota: Krista Tilton ha declarado que al menos en una oportunidad habría quedado encinta y que este bebé le habría sido arrebatado antes del término de su gestación. Asimismo, he descubierto que Krista Tilton fue tratada por la prestigiosa Dolores Cannon, hipnoterapeuta estadounidense especializada en regresión a vidas pasadas. Sin más que agregar por ahora, me despido y nos vemos en el próximo capítulo. Suerte a todos.